Hola a todos. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un libro que, la verdad, es fascinante y yo diría hasta necesario. Se llama Sin excusa. Y miren, este libro no se anda con rodeos, se mete de cabeza en uno de los debates más álgidos, diría yo, del pensamiento cristiano actual. Y ojo, aunque suene a algo súper académico, créanme, lo que se discute aquí nos toca muy de cerca. Impacta directamente en cómo vivimos, compartimos y defendemos la fe en el mundo en que estamos. Un mundo que no para de hacer preguntas. Y todo, pero de verdad, todo el asunto gira en torno a esta pregunta clave. ¿Puede la razón humana llevarnos a la fe? A ver, detengámonos un segundo a pensar en esto. ¿Nuestra capacidad de razonar, de usar la lógica, de ver la evidencia, sirve de algo para acercarnos a Dios? ¿Es una herramienta útil? ¿O es más bien un estorbo, algo que está, no sé, tan afectado que en temas espirituales no nos ayuda para nada? La respuesta que se dé a esto no es cualquier cosa, ¿eh? Es como una bifurcación en el camino, te lleva por dos rutas totalmente distintas a la hora de entender y presentar el cristianismo. Y aquí están, justamente esos dos caminos. Por un lado, tenemos una postura que podríamos llamar fe sola. La gente que piensa así, básicamente dice, mira, el único punto de partida válido, el único seguro, es la Biblia. Para ellos, la razón humana está, digamos, contaminada. No es neutral, no te puedes fiar de ella. Y del otro lado, pues está la visión de fe más razón. Aquí el argumento es que la razón, la lógica, la evidencia no son para nada enemigas de la fe. Al contrario, son herramientas, son regalos que, aunque no lo explican todo, son súper válidas y hasta necesarias para llegar a la verdad. Ok, vamos a clavarnos un poco más en esto, porque aquí está el meollo de todo el asunto. En el mundo de la apologética, que para que quede claro, es básicamente el arte de defender la fe, esta pregunta lo divide todo. Y no es una diferencia menor, es una división total sobre cómo nos relacionamos con el mundo. O sea, la pregunta es, ¿tratamos de construir puentes usando la razón, cosas que todos compartimos, o nos plantamos y decimos que la única conversación válida empieza y termina con la Biblia? Bueno, la primera de estas posturas se llama presuposicionalismo, y el nombre ya nos da una pista, ¿no? La idea es que todo, absolutamente todo, arranca con una presuposición. ¿Y cuál es? Que la Biblia es la palabra de Dios. Y punto. Es la verdad absoluta. Desde ahí, no hay tal cosa como ser neutral. Olvídate de encontrar un terreno común de razón entre alguien que cree y alguien que no. Para ellos, intentar usar la razón como si fuera un juez imparcial es caer en una trampa, porque la razón de por sí ya tiene un bando. Y miren esta cita de Gordon Clark, que es uno de los pesos pesados de esta corriente. Es genial para entender cómo piensan. Lo que él dice es, básicamente, oye, todo el mundo, seas quien seas, parte de una creencia que no puede demostrar. Por ejemplo, un materialista que dice que solo existe lo material no puede probarlo. Es su punto de partida, su axioma. Entonces, Clark pregunta, si todos empezamos con un acto de fe, con un axioma indemostrable, ¿por qué el axioma del cristiano, que la Biblia es verdad, sería menos válido que el de los demás? La verdad es que es un argumento con mucha fuerza. Claro, la crítica que siempre se le hace a esto es que al final es un argumento circular. La Biblia es verdad porque la Biblia dice que es verdad. Y sí, viéndolo así, pues parece un problema. Pero, y aquí está lo interesante, para la gente que defiende esto, no es un problema, al contrario. Ellos dicen que cualquier autoridad máxima, por definición, tiene que validarse a sí misma. Piensen en esto. Si necesitas algo superior a la Biblia para probar que es verdad, entonces la Biblia ya no sería tu autoridad máxima. Así que para ellos, esa circularidad no es un fallo, sino la prueba de que estás ante la autoridad final. Y justo ahí, en medio de este debate tan candente, es donde entra en escena nuestro libro, Sin excusa. Y quiero dejar algo claro, no es simplemente un libro más que da su opinión, no. Es una respuesta como un coro de voces, bien coordinada, muy sólida, con argumentos de peso, que lo que busca es plantear una alternativa a esta visión presuposicionalista que ha sido tan influyente en los últimos años. Y un dato clave sobre este libro es que no lo escribió una sola persona. Es una colección de ensayos, es esa respuesta coral que mencionábamos. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque le da un peso y una perspectiva mucho más amplios. No es la idea loca de un solo autor, que se pueda descartar fácilmente. No, aquí tenemos a un montón de académicos, filósofos, teólogos de distintas universidades. Nombres como J.T. Bridges, John DePoe, que se juntan para armar un caso sólido desde varios ángulos. Y bueno, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Cuál es la meta de este libro? La misión es muy clara,
Se trata de recuperar las riquezas del protestantismo clásico. Y ojo con esa palabra, recuperar, no inventar. Lo que los autores dicen es que hemos perdido la conexión con una tradición intelectual súper rica, una que sí sabía cómo hacer las paces entre la fe y la razón. Así que el libro es, en el fondo, un proyecto de rescate, de mirar atrás para poder avanzar mejor como iglesia hoy. Muy bien, ya con todo este panorama, ahora sí, vamos al corazón de Sin Excusa. ¿Cuál es el argumento central? Pues es una defensa, pero una defensa con todo, bíblica, filosófica, de la razón. La defienden como una herramienta valiosa que Dios nos dio. Y aquí viene la que es probablemente la crítica más fuerte que el libro le hace al presuposicionalismo. Es un golpe directo a su lógica interna. Piénsenlo un momento. ¿Cómo argumentas que la razón no es confiable? Pues usando la razón. Tienes que armar un argumento lógico, con premisas y conclusiones para intentar convencer a alguien de que la lógica no sirve. Es como intentar apagar un incendio con un lanzallamas, o como gritar, no estoy gritando. La misma acción que realizas anula tu argumento. Ok, entonces, si la razón no está totalmente arruinada, ¿de dónde sacan eso teológicamente hablando? Bueno, los autores del libro desempolvan una idea clásica, la gracia común. El concepto es bastante sencillo pero muy potente. Dice que Dios, por su pura bondad, le da ciertos regalos a toda la humanidad, no solo a los que creen en Él. Cosas como la lluvia, que cae para todos por igual, o el sol. Pero también la inteligencia, la creatividad para el arte, la capacidad para la ciencia y sí, también la lógica. Son dones comunes para todos. Y la lógica que sale de aquí es bastante directa. A ver, sigamos los pasos. 1. Dios da regalos a todo el mundo. 2. Entre esos regalos está la capacidad de pensar, la lógica. 3. La conclusión es que, entonces, todas las personas pueden descubrir algunas verdades. Y aquí es donde todo conecta, el punto que le da el nombre al libro. Ese conocimiento básico, esa idea de que hay un creador que se puede ver en la naturaleza, es justamente lo que, según el apóstol Pablo, nos deja a todos sin excusa delante de Dios. Y como ya adelantábamos, lo que propone Sin Excusa no es nada nuevo. De hecho, y esto es lo más fuerte, su gran fortaleza es que es una idea muy, muy antigua. El libro es en realidad un llamado de atención. Es como si nos dijera, oigan, no podemos tirar a la basura 2000 años de pensamiento. Volvamos a la que, por siglos, fue la forma principal en que la Iglesia entendía estas cosas. Esta línea del tiempo lo ilustra perfecto. Es como una cadena de pensamiento. Todo arranca allá en la antigua Grecia, con gente como Aristóteles que nos dio las herramientas de la lógica. Pasan los siglos y llega un monstruo como Tomás de Aquino, que agarra toda esa filosofía y la une de forma brillante con la teología. Pero aquí viene lo que a muchos les vuela la cabeza. La cosa no paró ahí. Los grandes reformadores protestantes, en lugar de votar todo eso, siguieron usando el mismo sistema operativo, por así decirlo. El argumento del libro es que somos nosotros, los de ahora, los que hemos roto esa cadena, y que ya es hora de reconectarnos. Y para que nadie piense que esto es puro cuento, el libro está repleto de pruebas. Miren este dato, es increíble. Hablan de Jerónimo Sanchi, un teólogo de la Reforma súper importante. Y resulta que no es que solo leyera Tomás de Aquino de vez en cuando. No, es que en uno solo de sus libros lo cita 41 veces. ¡41! Eso no es una simple influencia, eso es un diálogo constante. Demuestra que aunque tuvieran sus diferencias, compartían un mismo lenguaje, una misma base para discutir. Y aquí hay un punto que es más sutil, pero quizá el más clave de todos. Incluso cuando los reformadores no estaban para nada de acuerdo con Aquino en temas de doctrina, seguían discutiendo dentro de su cancha. Usaban sus mismas herramientas filosóficas, sus mismas categorías. Era como si la filosofía de Aquino fuera el Windows de la época. Podías correr diferentes programas, algunos a favor, otros en contra, pero todos corrían sobre el mismo sistema operativo. Eso te muestra lo fundamental que era. Ok, ya vamos llegando al final y es normal preguntarse, bueno, todo esto de la historia está muy interesante, pero ¿y a mí qué? ¿Por qué debería importarme esto hoy, en pleno siglo XXI? Pues la respuesta que da el libro es que esto importa y mucho. Las consecuencias de este debate son súper prácticas. Pensemos un poco en las consecuencias prácticas. Primero, ¿cómo hablamos con quienes no creen lo mismo? ¿Hay un punto de encuentro o no? Segundo, ¿qué pasa con la ciencia y la fe? ¿Están en guerra o pueden dialogar? Tercero, ¿cómo participamos en la sociedad? ¿Podemos usar argumentos racionales que todos entiendan para defender lo que es justo o nos limitamos a citar la Biblia? Y por último, y muy importante, ¿nos da herramientas para explicar lo que creemos de forma coherente o nos deja sin palabras? Al final del día, el gran valor de Sin Excusa es que te muestra un camino.
un camino para poder interactuar con el mundo sin tener que elegir entre ser intelectualmente honesto y ser fiel a lo que crees. Es una invitación a tener una fe más fuerte, una fe que no se asusta con las preguntas difíciles, sino que al contrario se siente segura porque tiene con qué responder. Entonces, para ir cerrando, ¿por qué leer sin excusa? Pues primero, para entender de qué va uno de los debates más importantes del cristianismo hoy. Segundo, para conectar con una tradición intelectual increíble que casi nadie conoce. Tercero, y esto es clave, para perderle el miedo a usar la razón y la fe juntas como aliadas. Y cuarto, para terminar con una visión del mundo mucho más sólida, más completa, una que de verdad pueda conversar con la gente de hoy. Miren, es un libro que sí, te va a desafiar, te va a hacer pensar, pero que al final te deja mucho más fuerte, mucho más edificado. Para cualquiera que se tome en serio su fe, pero también su intelecto, este libro es de verdad una joya. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.